Hoy vamos a referirnos sobre el análisis del líquido cefalorraquídeo en los lactantes mayores de 6 semanas de edad. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo toma gran interés para confirmar o descartar un compromiso del sistema nervioso central en niños que se presentan al servicio de urgencias con un síndrome febril sin foco. Casi que por necesidad y por protocolo, debe practicarse una punción lumbar en todo niño menor de 1 año a quien no se le aprecia un foco evidente después de haber hecho los paraclínicos correspondientes, y a los niños entre 1 y 3 años de acuerdo a la sintomatología, los hallazgos clínicos y el criterio médico. Hoy vamos a referirnos a la neuroinfección en mayores de 6 semanas de edad. La meningitis bacteriana es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central causado por bacterias que afectan a la leptomeninges. Un 80% ocurre en la infancia y el retraso en su diagnóstico y tratamiento puede causar consecuencias desastrosas en los pacientes. A pesar de que los nuevos medicamentos para el tratamiento tienen mayor penetración en la barrera hematoencefálica, la mortalidad y las secuelas no han presentado mayores variaciones, siendo la sordera uni o bilateral una de las más graves y frecuentes que afectan cerca del 20 al 35% de los pacientes. La sospecha de meningitis bacteriana se basa en la edad del niño, en su estado inmunológico, haciendo referencia especialmente a la vacunación y en la enfermedad de base, poniendo mucho énfasis en la presentación clínica del paciente. En los neonatos los principales microorganismos son el estreptococo grupo B y el E. coli, que las madres pueden transmitir a sus bebés durante el parto mediante el canal vaginal, y la listeria monocitógenes, pudiendo encontrarse otras bacterias gram negativas en los pretérminos y neonatos de bajo peso. Hacia los 3 meses de vida, la mayor importancia la toma la Neisseria meningitidis, el estreptococo pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B, estos últimos en descenso gracias a la vacunación efectiva. En cuanto a la clínica, no existe ningún signo que sea patognomónico para definir con certeza si el paciente está cursando o no con un cuadro meningeo, siendo los signos y síntomas más inespecíficos mientras menor sea la edad del paciente, pero con mayores secuelas neurológicas mientras más tarde se haga el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Los signos de irritación meningea como el Kerner y el Bruschiski podemos apreciarlo hacia los 10 meses de edad. Hay dos patrones de presentación principalmente. El primero es la presentación brusca y comienzo fulminante, el cual se produce con hipertensión intracraneana, bradicardia, herniación cerebral y muerte. Y la otra presentación es la instauración lenta, en la cual el pronóstico depende de un diagnóstico y un tratamiento precoces y adecuados. Antes que todo, debemos conocer qué es un líquido cefalorraquídeo normal, y lo consideramos como tal cuando es cristalino, transparente como agua de roca, con un recuento celular como se aprecia en la diapositiva, menor de 5 células y sin consumo de glucosa y sin elevación de sus proteínas. Y para hacer una aproximación etiológica, nos basamos en las características del líquido cefalorraquídeo. Fuera de su aspecto físico, vamos a encontrar en la meningitis aumento de la celularidad, aumento de proteínas y el consumo de glucosa, siendo esta última más importante cuando se trata de una meningitis de tipo tuberculosa. Un aumento de la albúmina en el líquido cefalorraquídeo con un cociente de proteínas del líquido cefalorraquídeo en suero mayor a 8 por 10 a la menos 3 es indicativo de alteración de la barrera hematoencefálica, compatible con meningitis bacteriana o un síndrome de Guillain-Barré, pudiendo encontrarse en este último proteinorraquia mayor de 500 a 50 sin pleocitosis, leucocitos menores de 10 mononucleares por milímetro cúbico. El lactato elevado en el líquido cefalorraquídeo también es típico de la meningitis bacteriana independiente de su valor en sangre. La proteína C reactiva y la procalcitonina en sangre elevadas son francos indicadores de infección bacteriana. La mayoría de las meningitis bacterianas cursan con una procalcitonina mayor a 0.5 nanogramos por mililitro.
En los casos de sospecha de una meningitis, siempre debemos evaluar la condición clínica del paciente, tomar las decisiones rápidas e interpretar de manera adecuada los paraclínicos que vamos a solicitar. Existen dos escalas importantes que nos pueden orientar hacia un proceso meningio bacteriano. Tenemos la escala de Boyer y el score de meningitis bacteriana, BMS por sus siglas en inglés. La escala de Boyer modificada al agregar la proteína C reactiva, cuya puntuación mayor de 5 identifica en forma precisa los procesos bacterianos. El BMS, al cual hemos añadido la procalcitonina, identifica los casos de muy bajo riesgo de meningitis bacteriana. La utilización combinada de la escala de Boyer modificada con la PCR y el BMS son útiles en la identificación precoz de los casos de meningitis de causa bacteriana y orientan al médico con la toma de decisiones terapéuticas. Combinando entonces los hallazgos del LSR, hemograma, PCR, PCT y el aspecto clínico del paciente, podemos hacer la diferencia entre las meningitis víricas y las bacterianas y así poder tomar la decisión de iniciar o no un tratamiento antibiótico de acuerdo a los resultados. Pero con el fin de minimizar cualquier error y llegar a un diagnóstico más preciso, debemos tener en cuenta una forma muy concienzuda los siguientes pasos. Primero, ¿es la punción lumbar adecuada? Segundo, ¿el líquido cefalorraquídeo es normal o anormal? ¿Presenta pleocitosis? Tercero, ¿qué tipo de celularidad predomina? Cuarto, ¿el líquido cefalorraquídeo es compatible con la sospecha clínica de meningitis? Y quinto, valorar los análisis y estudios bacteriológicos complementarios. Y sexto, clasificar la interpretación del líquido cefalorraquídeo de acuerdo a los parámetros que hemos estudiado. En cuanto a la punción lumbar adecuada, no hacemos referencia específicamente a la presentación del líquido cefalorraquídeo si es cristalino o purulento, que de por sí ya nos indica la presencia de células o bacterias, lo que nos llevaría a pensar en un proceso bacteriano, sino más bien si la punción lumbar fue hecha en forma precisa que no tenga contaminación de sangre. Entonces vamos a hablar de si es traumática o no traumática. No traumática, el líquido cefalorraquídeo es transparente y presenta menos de 500 glóbulos rojos por campo. En la traumática vamos a tener más de 500 glóbulos rojos por campo y en la hemorrágica más de 5000 glóbulos rojos por campo. Un líquido cefalorraquídeo hemorrágico puede ser debido a punción traumática o a una hemorragia subaracnoidea. Para poder hacer la diferencia, nos valemos de la observación de cómo se modifica el aspecto del líquido cefalorraquídeo a medida que fluye por la aguja de punción lumbar. Un líquido hemorrágico que se va aclarando a medida que fluye nos hace pensar que en una punción traumática atravesó algún vaso y llegó al espacio subaracnoideo. Un líquido cefalorraquídeo santo crómico color amarillo anaranjado, desde su inicio lo vamos a encontrar en los pacientes que se presentan con sintomatología neurológica, los niños mayores, quienes ya tienen una hemorragia subaracnoidea establecida. Y un líquido sanguinolento que al caer en una gasa no se aclara, nos hará pensar que estamos dentro de un vaso sanguíneo sin haber llegado al espacio subaracnoideo lumbar. Ante una punción lumbar de tipo traumático y ante la sospecha clínica de meningitis, se deben tomar los cultivos pertinentes e iniciar el tratamiento empírico. La regla de un leucocito por 500 gramos para pensar que los leucocitos provienen de la hemorragia ha perdido valor y todo líquido cefalorraquídeo con más de 5000 glóbulos rojos se debe analizar sin tener en cuenta esta regla. El siguiente paso por seguir es preguntarnos si el líquido cefalorraquídeo es normal o anormal en cuanto al número de células, es decir, si presenta o no aumento de la celularidad de acuerdo con la edad del paciente. Y hablamos entonces de pleocitosis cuando hay un número de leucocitos igual o mayor a 5 por milímetro cúbico, presentándose en consecuencia una hipercelularidad del líquido cefalorraquídeo.
En esta diapositiva podemos observar cómo va disminuyendo la celularidad del licocefalorraquídeo de acuerdo con la edad del paciente, teniendo que para los mayores de 6 semanas de vida esperamos solamente 2.3 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Y de acuerdo a la celularidad predominante, en el caso de un líquido cefalorraquídeo corresponder a un proceso bacteriano, se debe contar con un porcentaje del 35% que correspondan a polimorfonucleares. Y para un paciente mayor de 6 semanas de vida, cuyo número total de células sería de 5, el 35% correspondería a 1.5 polimorfonucleares.
Aquí se nos presentan la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la coloración de Gram ante la sospecha de una meningitis bacteriana. Vemos que la especificidad y el valor predictivo negativo tienen un alto rango de positividad. En las próximas dos diapositivas vamos a hacer la valoración clínica del líquido cefalorraquídeo, comenzando con su clasificación, las características, los hallazgos confirmatorios y la conducta a seguir. Dejando las siguientes conclusiones acerca del líquido cefalorraquídeo y su interpretación clínica. Muchas gracias.